pesar de la pandemia que estamos viviendo en Virbac, desea seguir a su lado generando contenido e información de calidad. Es por eso que creamos este ciclo de charlas con expertos disertantes con temáticas de mayor relevancia y asociadas a diferentes temáticas. Hoy le damos la bienvenida en esta oportunidad al doctor Juan Agustín García. Él está en Argentina, o sea, es desde Argentina, es argentino, en especialidad de salud animal, tiene un máster en salud animal de la Facultad de Veterinario del AR, trabajo actual es becario doctoral del CONICET, con lugar de trabajo en Niña Balcarce. Así que bueno, le damos la bienvenida. Lo que les vamos a pedir, por favor, es apagar los micrófonos y las cámaras para que no haya interferencias. Y luego de la charla de Juan Agustín, vamos a tener una instancia de preguntas que ustedes la pueden realizar por el chat y las vamos a ir leyendo. Así que, bueno, Agustín, te doy el pase a ti. Bienvenido. Dale, bueno, buenas tardes, casi buenas noches. ¿Se escucha bien? Perfecto. Genial, ahí voy a poner la presentación, así ya podemos empezar. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve perfecto. ¿Se ve bien? Buenísimo. Bueno, primero buenas tardes a todos. Para mí es un gusto dar esta charla. Primero quiero agradecer a Virbac por dejarme participar o por invitarme a participar este ciclo de seminarios, en el cual en esta temática me tocó lo que es el complejo respiratorio bovino en feedlot, y un gran gusto para lo que es Uruguay, porque tuve la suerte de estar 3 años allá, trabajando con Fernando Dutra y con Carmen García y Santos y Juan Rosas en 33, así que para mí es siempre un placer volver a esos pagos. Bueno, para empezar, mi nombre es Juan Agustín García. Yo siempre trabajé en lo que es el diagnóstico de enfermedades. Principalmente lo que me gusta es la rama de lo que es la patología y el diagnóstico de enfermedades en bovinos principalmente. Para empezar, yo lo que voy a hablar ahora es el complejo respiratorio bovino, principalmente asociado a lo que es en el feedlot, que como bien saben es la principal problemática que tenemos a nivel mundial. Esta charla la vamos a separar en 3 tandas, una de generalidades, muy corta solamente para saber dónde está parado en cuanto a la importancia a nivel de lo que es América, más que nada, que es lo que más nos interesa, y las diferencias de los polos del norte de América con nosotros, donde es mucho más predisponente lo que es las enfermedades respiratorias. Después sí, esta va a ser la parte más abarcativa de la charla, donde vamos a hablar del complejo respiratorio bovino, principalmente el diagnóstico de ella, y a su vez qué es lo que se tiene en cuenta para tratar de minimizar o prevenir este tipo de enfermedad, que sigue siendo un problema a pesar de que pasan los años, hay nuevas tecnologías, sigue siendo un problema. Y como último, yo había puesto varias diferenciales, pero no quería dejarla larga, así que lo que puse son 2 diferenciales de importancia, o que yo creo de importancia a lo que es a nivel de feedlot, que son los que hacen que nos llamen para ir al feedlot a hacer el diagnóstico. O sea, nos dicen, para mí es neumonía, cuando vamos el diagnóstico suele ser o puede llegar a ser otro, entonces ese es el diferencial que más vamos a tener en cuenta en este caso. Se viene escuchando bien, ¿no? Bien. ¿Qué pasa en feedlot? Esto principal lo que vamos a ver son las generalidades. A nivel de lo que es toda América y a nivel de lo que es en el mundo, el complejo respiratorio bovino es la enfermedad principal que se ocurre en lo que son los feedlot. Principalmente en lo que es en el norte, en Estados Unidos y en Canadá, donde hay un gran auge de lo que son sistemas de feedlot, y aparte lo que tienen ellos es que la masividad de animales que tienen ellos en los feedlot hacen que la neumonía de fácil contagio sea la principal. Generalmente ocupa entre el 50 y el 60% del origen de las enfermedades en feedlot, luego seguida por lo que es digestivas y luego por otras de menor importancia o menos común al momento. Cuando ya bajamos hacia el sur, lo que es Brasil, hay varias diferencias en cuanto a lo que es el estado, dependiendo del estado donde está, pero las neumonías siguen siendo algo de importancia. Entre el 46 y el 80% de las enfermedades en feedlot se generan por lo que es las neumonías de tipo infeccioso en feedlot de bovino. Ahora bien, en lo que es Argentina, yo voy a poner datos de lo que es Argentina, no hay muchos datos a nivel de lo que es feedlot en cuanto a registro, pero uno lo que va hablando, lo que en los viajes que uno va realizando de diagnóstico, sí es una importante causa de
de problemas a nivel de lo que es feedlot, no solo a nivel de lo que es problemas clínicos de muerte directa, sino a nivel subclínicos de animales que no recuperan su peso. En este trabajo lo que yo mostré es que se ve ahí abajo justo, hay trabajos que dicen que es el 13% hasta el 45% de los problemas de feedlot. Juan, Sí, ¿te animás a poner la presentación en pantalla completa? ¿cómo te aparece? Me está apareciendo la diapositiva y la próxima que viene. Ah, Ponelo en pantalla completa. para que lo doy vuelta a eso. Ahí, No, anda abajo y fíjate, poner pantalla completa. ahí, no, En- ahí en sí, el- sigue apareciendo la otra. sí, te aparece, o fíjate ponerle en modo presentación en tu computadora para que no aparezcan las diapos próximas. Sí, sí, así aparece más completo, si no, no se va a ver. Digo para que se pueda ver mejor y más amplio. Ahí se ve en pantalla completa. A ver, pasa a otra diapo. Ahí se ve bien. Sí, perfecto. Genial. Perfecto. Perdón, No, no, pero no, no pueden ver disculpen. mejor. Bárbaro. Genial. Bueno, lo pasamos rápido como estábamos, que veíamos que la importancia que tiene a nivel de lo que es América, a nivel de feedlot, y había ido a la parte de Uruguay. Yo en Uruguay no encontré muchos reportes, más que nada este de Banchero y un par de feedlot que cuando estuve esos 3 años pude recorrer, un par que los recorrí justo con lo que es Birback, que acá nombran solamente un 10% de problemas respiratorios. Yo no sé si es por su diagnóstico, porque todavía no está en auge el tema de los feedlot, o por los sistemas que tienen, que por lo que tengo entendido, tienen un sistema, por ejemplo, de 481 de cuota, donde los animales ya entran grande y no tienen tanta predisposición. A lo que voy es que mientras más uno va a ir adentrando los sistemas de feedlot, este problema de neumonía va a aparecer. Entonces, lo ideal generalmente es tratar de prevenir o saber a lo que uno se va a enfrentar en un futuro cuando ingrese aún más el sistema de feedlot. Ahora bien, vamos a adentrar a lo que es el complejo respiratorio bovino, qué es lo que ocurre a grandes rasgos, por qué pasamos de un pulmón sano a un pulmón afectado y cuáles son las medidas que se pueden llegar a tener en cuenta para poder disminuir o minimizar este tipo de enfermedad. Algo importante, bien en resumen de lo que sabemos, es que el complejo respiratorio bovino es un término genérico en el cual involucra las distintas neumonías. Yo lo voy a nombrar como complejo respiratorio bovino, después vamos a separar las neumonías que entran dentro de ella. En sí es una enfermedad multifactorial, como muchas otras, bien conocidas el tema de diarrea neonatal, que multifactorial se refiere, como sabemos, a distintos factores predisponentes. En este caso, como ven esa rueda alrededor de la vaca, son los factores predisponentes más importantes a lo que es el nivel de neumonías en feedlot, que son aquellos factores ambientales o que generan estrés. Los principales son el hacinamiento, el destete, el transporte, la mezcla con otros animales. Todos esos factores y los dos más importantes, que es el transporte de largo plazo y el destete muy encima de lo que es la entrada a feedlot, son los factores más importantes a que genere una disminución de las defensas del pulmón y que éste no pueda responder a la bacteria. ¿Por qué es importante esto? Porque las bacterias generalmente son comensales, se encuentran en lo que es en las fosas nasales, en la parte nasofaringia del bovino, entonces si nosotros las aislamos ahí es común encontrarlas. ¿Qué es lo que pasa? Que estas son bacterias oportunistas que tienen factores de virulencia, pero que necesitan que las defensas del pulmón bajen para que puedan aprovecharse de esa situación. Y las dos formas que se den eso es factores estresantes como los que hablamos, que generan un desequilibrio en el eje HPA, con cambios en el cortisol, bajan las defensas, entonces no puede responder. Y el otro factor importante son los virus. Cuando hay una nueva entrada de virus, que es factor de riesgo, el virus lo que hace es de dos formas: disminuye la inmunidad total del animal o ataca las células respiratorias, también disminuyendo la capacidad del pulmón y así permitiendo lo que es el oportunismo de estas bacterias. Por esto de gran importancia esta enfermedad a nivel de lo que es feedlot y no tanto así la vemos a nivel de lo que es cría tal vez. Entonces, la defensa baja a nivel cuestión por factores ambientales, así como también la presencia de ciertos virus que generen que esas bacterias que a veces son comunes se aprovechen de la situación y generen la neumonía. Este es un trabajo que es solamente para demostrar eso, que es el cuadro que se ve ahí arriba a la derecha, son animales sanos, sin ningún factor de estrés, donde les agregaron aún más bacterias mediante aerosol
y las limpiaron en 24 horas. Una limpieza perfecta de todas las bacterias. En cambio, en el segundo se hace la comparación. Como ven, la línea azul, no sé si se ve el marcador ahí, es la que vimos arriba, y estos son animales donde aparte de la bacteria se le agregó un virus. Y ese virus es el que generó la disminución de la inmunidad, permitiendo que las bacterias se aprovechen e impidiendo que el bovino pudiera eliminar ese tipo de bacterias. Entonces es muy importante saber que son comensales y que necesitan de ciertos factores para que se genere el cuadro. Por lo tanto, nosotros tenemos que actuar generalmente para prevenir sobre los otros factores y no tanto sobre lo que es la bacteria en sí. Bien, entrando un poco más a estos factores, más que nada para nombrarlos y saber cuáles son, las bacterias, virus y factores ambientales, como dijimos. Lo que es bacterias, las principales que se nombran en las neumonías son estas 4. Generalmente las neumonías son polimicrobianas, así que ahí puede haber una o más bacterias. Las 4 que ustedes ven ahí son comensales del estrato nasofaringeo, o sea que pueden ser comunes. Si uno realiza un hisopado, lo puede encontrar y no quiere decir que es enfermedad. Sí quiere decir que va a tener mayor predisposición, no que va a tener enfermedad sí o sí. Lo otro son los virus, estos sí son de importancia. Estos virus, cuando ya tuvieron contacto con el virus, o sea, mucho antes del destete, mucho antes de entrar a feedlot, ya generaron inmunidad, actúan como factor protectivo. Ahora, el problema es cuando entran animales que no tuvieron nunca contacto con el virus y tienen contacto con el virus. Ahí es cuando el virus genera su acción. Y su acción la genera, hay 2 tipos de virus que vamos a dividir grosamente. Aquellos que tienen daño directo sobre las células respiratorias, como es el típico caso del virus respiratorio sincicial bovino, y el otro caso de tipo indirecto, que es la diarrea viral bovina, que lo que genera es una inmunidad total, baja la inmunidad total del animal a nivel de neutrófilos y macrófagos alveolares. Son las 2 formas en que los virus pueden actuar. Y bueno, solamente para volver a nombrar y recordar, todos estos factores son factores que generan estrés y generan no solamente a nivel de lo que es el cortisol, sino generan, por ejemplo, el transporte, los cambios de clima. Eso lo que generan es mayor viscosidad del aparato mucociliar, entonces también evita o impide, dificulta al animal que libere de forma natural o de forma normal las bacterias que tiene el aparato respiratorio. Y repetimos, los 2 que se consideran más importantes es el destete y el transporte demasiado largo. Aparte, como tercero que lo ponemos también, lo que sería el podio, sería la mezcla con animales de otro origen. Por ejemplo, los animales de feria generalmente tienen mayor predisposición o pueden llegar a tener mayor predisposición a lo que son complejos respiratorio bovino. Bueno, ahora, una vez que se genera el complejo respiratorio bovino, que se generan los factores ambientales, virus y bacterias, se genera el sinergismo de esta, es cuando se genera el cuadro, que es donde nosotros realizamos el diagnóstico, en este caso, a través de los signos, un diagnóstico temprano. Los signos son bien comunes, es como conocemos todos, son signos respiratorios, todos dificultad de respirar, secreciones nasales generalmente empiezan de tipo filante, transparente, hasta volverse más purulentas, estados de decaimiento del animal, que se empieza a alejar, deja de comer, elevada temperatura, que es algo bastante común de las infecciosos. Yo lo que quiero remarcar acá es que estos signos pueden ser comunes a otras enfermedades pulmonares no infecciosas, pero hay un par que te pueden ayudar a decir estamos para el lado de una enfermedad pulmonar de origen infeccioso. Son las secreciones nasales, cuando se empiezan a ya volver purulentas es porque ya hay contenido bacteriano. La depresión, el decaimiento, que se aleje del grupo generalmente es más asociado a un cuadro de sepsis, entonces asociado a un cuadro de tipo infeccioso. Y la elevada temperatura, que es uno de los mejores indicios como para decir estamos ante un cuadro de tipo infeccioso. Esto es importante porque cuando les muestro los diferenciales hay una patología que puede tener las mismas signología, pero no tiene, por ejemplo, lo que es elevada temperatura. Bien, eso era para la parte de los signos. Ahora, generalmente cuando tenemos los brotes de neumonías, siempre o casi siempre tenemos un animal que muere o que no respondió al tratamiento o que llegamos tarde, entonces es el animal apropiado como para poder hacer la necropsia. Hay 2 cosas a tener en cuenta. Cuando uno realiza la necropsia sobre un animal que fue tratado, tienen que tener en cuenta que la capacidad del laboratorio disminuye mucho porque si la bacteria que nosotros tratamos justo murió, no la vamos a poder aislar y se nos va a escapar. Lo otro importante a lo que es a nivel de necropsia es
que se hace con la observación y con la palpación. En este tejido es muy importante lo que es la palpación. No solamente tenemos que ver los cambios de coloración, como se ven acá, en la parte cráneo-ventral, más rojo, en cambio la parte más caudal, los lóbulos diafragmáticos, de un color más rosa, rojo o salmón, por así decirle, que sería más lo normal. La palpación es importante porque en este tipo de tejidos hay inflamación. Hay células, se vuelve sólido el tejido, por lo que está más firme que lo que sería el tejido normal. La diferencia la hago porque muchas veces puede haber cambios vasculares como hiperemia, congestión, livor mortis, en donde hay cambio de coloración del pulmón, pero no hay mayor firmeza a lo que es la palpación, por lo tanto no es un cambio asociado a neumonía. La palpación se realiza muchas veces para comparar y decir, sí, la verdad esta parte está más afectada, se hacen distintas zonas como para ver la diferencia que hay. Ahora bien, mediante la macroscopía nosotros tenemos la posibilidad de hacer una clasificación de las neumonías. Esta es una clasificación bastante sencilla, hecha por Alfonso López Mayagoitía, de UPEI, en donde mediante la macroscopía uno puede decir el origen y la patogénesis de lo que anduvo ocurriendo. En nuestro caso son estas 5, yo voy a hablar solamente de las que generalmente de las más de importancia de tipo bacteriana en Phyllodes, que son la supurativa y fibrinosa. Que la ventaja que tienen es que la patogénesis y origen es el mismo, lo único que cambia es la severidad de una y de otra y la posible etiología. Entonces nosotros principalmente vamos a hablar de estas dos. La intersticial es aquella que es por fog fever, la granulomatosa es por tuberculosis y la embólica es generalmente por algún tipo de un émbolo séptico por septicemia. Pero nosotros nos vamos a enfocar en estas dos y voy a hacer un paréntesis. Dentro de estas dos hay una especial que es micoplasmosis, que también la vamos a nombrar por las diferencias que puede tener con esta. Bien, bronconeumonía supurativa. Esta bronconeumonía supurativa no es tan común en Phyllodes, generalmente es más común en terneros de 2 a 3 meses, pero se puede presentar. Lo que tiene la particularidad es, como habíamos visto ya en la foto anterior y ahora voy a mostrar otra, es la distribución cranioventral de los pulmones, de la lesión de los pulmones, que lo que te dice es que es una entrada, un origen de vía aerógena, o sea que la transmisión es de tipo aire. La textura es firme comparado con lo que es la textura normal de lo que es el tejido medio esponjoso elástico. Como dije, hay muchas células, se vuelve sólido, no hay ese aire dentro de los alvéolos. Puerta de entrada aerógena. Al corte, que ahora también vamos a mostrar en una foto, la particularidad que tienen es que cuando uno realiza el corte, tiene una liberación de pus y espuma a nivel de lo que son los bronquios o bronquiolos. Generalmente las etiologías, y esto es solamente uno puede suponer, no puede afirmarlo, más comunes a estas bronconeumonías son Pasteurella multósida y Mycoplasma bovis. Pero cualquiera de las que ya me habíamos nombrado antes como Mangina y Staphylococcus pueden generar esas neumonías. Esta es una foto clásica y esto fue una necropsia justo con Birbach en la localidad de Durazno, en unos terneros. Como ven, la distribución es bien cranioventral. Esto siempre acompañado de lo que es la palpación y la firmeza. Este animal, lo que sí hay que aclarar, es un animal que fue eutanasiado, por lo tanto esta proporción de neumonía no lo mató, sino que fue obviamente por lo que es la eutanasia. Esto lo remarco porque muchas veces uno puede ver focos neumónicos de tipo incidental. Este tipo de neumonía supurativa es bastante más leve que la que vamos a ver después, fibrinosa. Entonces, para que cause la muerte, generalmente tiene que producir alrededor del 60 o el 70% de daño de todo el pulmón. Si uno realiza la apertura de un animal en una necropsia y ve solamente un 10-20%, no le tienen que achacar la culpa a esa neumonía de la muerte, hay que seguir buscando. Esta es una foto del corte, de la superficie de corte, como ven ahí, se observa lo que es pus y espuma. Y otra particularidad que tiene, si ustedes ven en lo que es los lobulillos, hay como puntitos blancos, eso es todo infiltrado, todo lo que es la inflamación que se le está generando al animal. Esto es bien típico de una bronconeumonía de tipo supurativa. Ahora la bronconeumonía de tipo fibrinosa es lo mismo, es una distribución cranioventral, la entrada es de tipo aerógena. Lo que cambia es que es más dura la consistencia porque tiene lo que sería una película de fibrina a nivel de la pleura y interlobulillar, eso lo vamos a ver en una foto más fácil. Esta lo que tiene la particularidad es que es más severa que la supurativa, generalmente asociada a mangemia hemolítica y a Staphylococcus somni.
A lo que voy que es más severa es que esta sí, con un 10-20% de afección del pulmón puede generar muerte, porque lo que genera son liberación de toxinas en sangre. Esta es una foto clásica, este fue un establecimiento que fue en el 2014, donde uno ya ahí observa las adherencias de la fibrina de la pleura a lo que es la parrilla costal. Esto fue limpiando un poco lo que es el tejido, la fibrina. Igual se observa, si ven en la parte ventral, se observa lo que es la fibrina. Y más que nada para demostrar que la distribución es la misma. Ven que es bien cranioventral, la parte más oscura, todo lo que es la neumonía. Y este Salcort es un caso que tuvimos en el 2016 con Fernando. Como ven, a diferencia del otro, si recuerdan bien la foto que había pus, pero que no había tanta marcación interlobular, en este ya se ve una marcación interlobular y ven todo ese líquido organizado amarillo que es la fibrina, que es lo que hace que impide la elasticidad del pulmón. Esto es bien de una neumonía fibrinosa. A su vez lo que se ven es que hay cierto marmoleado, esto es porque saben que los lobulillos pulmonares del bovino no tienen hiperventilación lateral entre sí, entonces cada uno es independiente. Está bueno porque si se afecta a uno solamente se afecta a ese, el problema es que no tiene capacidad de ayudarse entre sí, entonces ante una neumonía grande es una falla grande para poder hiperventilar. Ahora bien, ahí teníamos lo que son los tipos de la clasificación de las bronconeumonías, la supurativa y lo que es la fibrinosa. A nivel de lo que es Filot, generalmente se dan como nombre dos de las enfermedades, lo que es la fiebre del embarque y el complejo de histofilosis. Y yo agregué una tercera que creo que en Uruguay todavía no está diagnosticada, y en Argentina se diagnosticó hace poco, que es la micoplasmosis bovina, también a nivel de pulmonar. Las dos principales que se saben desde siempre es la fiebre del embarque o la fiebre del transporte, que también es un nombre genérico a la enfermedad que se da porque se la asociaba que justo luego del transporte se generaban las fiebres y se generaban los problemas pulmonares. De ese nombre particular es que sale que el pico de neumonía o las neumonías se generan hasta 45 días de arribado los animales al establecimiento. Generalmente el pico es entre los primeros 15 y 20 días como se observa ahí, pero tiene la particularidad de que se generan los primeros 45 días de arribados al establecimiento, luego ya no deberían ocurrir más episodios de neumonía de tipo infecciosa de esta, asociada a mangemia, pero también pueden estar involucradas cualquiera de las otras bacterias. Es la que más se lo asocia porque fue la que más se aisló cuando ocurren estos casos. Y el otro es el complejo de histofilosis. Este complejo de histofilosis es importante remarcarlo porque el histofilosomi no solamente puede generar una bronconeumonía de tipo supurativa o de tipo fibrinosa, tiene la capacidad también de poder afectar otros órganos. Esto es importante en el sentido de que tal vez veamos un corral con sinología de tipo respiratoria y a su vez animales con sinología de tipo nerviosa que nos pueden confundir. Entonces tienen que tener en cuenta que ciertas bacterias como Histophilus pueden generar los dos cuadros. A su vez también puede afectar las articulaciones y a su vez también puede afectar lo que es el corazón. También puede generar abortos, en el caso de Filón no debería ser el problema, pero puede afectar corazón, articulaciones, pulmón y cerebro. Entonces puede verse una sinología mixta dentro de un mismo corral. Ahora voy a mostrar unas fotos para que se vean, bueno, también es comensal, las lesiones que se generan generalmente a nivel de lo que es cerebro. Esto es importante, se ven estos dos foquitos en lo que es el cuerpo estriado, pero que lo vean muy cerca de los ventrículos laterales. También hay uno más hacia lo que es la periferia, en la unión blanca-gris. Estos son focos hemorrágicos y algo importante para remarcar de acá es que capaz con 3 o 4 o 5 de estos focos el animal puede morir. Esto va a la dificultad de muchas veces, si uno no revisa bien el cerebro, de que se lo puede saltear. Así que lo ideal es o enviarlo entero al laboratorio de diagnóstico y que realicen la revisación exhaustiva, o uno mismo revisar todo el cerebro para no saltearse este tipo de focos. Y este es a nivel de corazón lo que se puede generar. Acá puse dos fotos porque puede tener una distinta coloración dependiendo de la evolución. Acá, como se ven, es un foco más negro y este es un foco que es de necrosis y este es un foco más blanco donde predomina lo que es la fibroplasia y lo que es el infiltrado inflamatorio de neutrófilos.
Acá lo que quiero remarcar también es que es una lesión que en el 90-95% de los casos, cuando afecta al corazón, afecta al músculo papilar o ventrículo izquierdo, como se ve acá. Entonces, cuando uno sospecha de algo cardíaco, tiene una muerte súbita y no encuentra absolutamente nada en cerebro, en otros lugares, tiene que mirar con mucho recaudo ese músculo papilar para ver si la lesión está ahí. Y la otra lesión que observamos es la de la sinovitis. Esta generalmente justo acá se ve la inflamación a nivel de lo que es el tarso. Es una artritis de tipo serosa apurulenta que se puede llegar a generar. No se ha visto mucho en lo que es Phyllodes asociado a Histophilos, pero puede ser otra cosa que puede verse cuando uno tiene cuadros de neumonía por Histophilos. Y la tercera, que es lo que yo había dicho, que quería hacer un paréntesis y quería agregarla porque yo creo que es algo que se va a empezar a venir cada vez más. En Argentina se diagnosticó en el 2013, ahora voy a mostrar justo una foto, y en INTA Balcarce se diagnosticó hace 2 años recién. Me acuerdo que en el este la buscamos en algunos casos con Fernando y no dimos en la tecla en ese momento, pero es lo de la Mycoplasma bovis, que tiene el mismo origen que las otras, la misma puerta de entrada, es de tipo aerógena, lo que cambia, o sea que es cráneo ventral también, fíjense estos nódulos grises solamente los agregué en la parte cráneo ventral, pero es una bronconemia de tipo casionecrótica crónica. A esto la importancia va a que son animales, si ven abajo a la de izquierda, que las neumonías se empiezan a generar generalmente después de los 60 días. O sea, sale del periodo de las neumonías infecciosas clásicas de Histophilu, Mangenia, Pasteurella. Esto es importante porque son neumonías que ocurren después, crónico, y que a su vez, esto al no ser una bacteria que no tiene paredes o molicutes, no responde, por ejemplo, a aquellos antibióticos que actúan sobre lo que es la pared. Entonces, muchas veces es una consulta, veo neumonía tarde, crónica, trato y no responden a lo que es el tratamiento. A su vez, para complicar un poco más lo que es micoplasma, al igual que Histophilos, puede generar otras 2 patologías también en conjunto. Poliartritis, que es algo que se ve bastante común asociado en Phyllodes con esta micoplasmosis, que generalmente en el 30% de los casos de neumonía por micoplasma se puede haber poliartritis. La otitis media, no se sabe por qué, también puede estar asociada, pero se observa más en tambo que en lo que es en Phyllodes. En Phyllodes generalmente es la neumonía con lo que es la poliartritis. Y acá preferí agregar unas fotos de revista que salieron mucho más lindas de las que yo tenía, porque quería que vean bien lo que es la distribución cranioventral. Esto es de Caswell del 2008. Al igual que las otras neumonías, es bien cranioventral, como ven, pero la gran diferencia son todos estos nódulos casionecróticos que tienen, que como más de uno debe haber pensado, tuberculosis es uno de los principales diferenciales en este caso. Y este Salcorta es el caso reportado por Margineda de Argentina, que se hizo el diagnóstico por primera vez en el 2013. Son esos nódulos que le dicen como queso, que muchos dicen que cuando uno aprieta salen disparados. Yo la necropsia que hice de uno de estos no realicé ese tipo de experiencia, pero sí son bien casionecróticos, parecen como queso, la distribución es cráneo-ventral, bien aerógena, y lo que tiene la particularidad es que generalmente son lesiones a nivel de los bronquios o bronquíolos. O sea, si uno sigue las ramas de los bronquios o bronquíolos, terminan esas lesiones. No son aleatorias a nivel o sea, no son aleatorias a nivel de cualquier parte del parénquima, sino asociados más que nada a lo que son los bronquios o bronquíolos. Bueno, esto era más que nada para encasillar las neumonías que tienen o que se ven más comúnmente a lo que es el nivel de Phyllodes. Esta es una que no se está viendo mucho, pero se va a empezar a ver y es un gran problema. Ya en Estados Unidos y en Canadá genera dolor de cabeza porque encima aparece en un periodo distinto a las otras neumonías. Nos vienen las infecciosas, decimos, bueno, paró el tema y aparecen estos tipos de neumonías. A nivel de laboratorio, ¿qué es lo que se puede hacer? Sé que el laboratorio no es lo más agradable para escuchar, así que esto va a ser cortito. Más que nada el tema de lo que es patología. Es importante realizar cortes o extracción de tejido de distintas partes del tejido afectado, no solo del afectado, sino también de la zona cerca de lo sano, o sea, sano y afectado. Esto porque cuando las neumonías están muy complicadas, hay agentes secundarios que tapan lo que realmente estuvo pasando en la parte de abajo. Entonces uno tiene que ir a zonas
donde fue evolucionando donde más tarde llegó la lesión, y uno puede observar la diferencia con lo sano y ver qué es lo que está actuando más apropiadamente. Lo otro importante es la parte de lo que es cultivo. La importancia de cultivo son dos cosas. Uno, saber contra lo que estamos actuando, y algo más importante aún, porque muchos me dicen, pero saber cuál es la bacteria es lo mismo porque tenés que dar antibiótico, vacunar, tal cual. Pero por lo menos si nosotros tenemos la bacteria y tenemos problemas con los antibióticos, con el cultivo, tenemos la chance de ver o de pedir a ver si hay resistencia a antibióticos. Ya sea si estamos yendo por el buen camino o si ya tenemos una resistencia grande y hay que dar vuelta a la hoja y hacer otro tipo de tratamiento o prevención. En el cultivo lo único que voy a decir de importante, también tienen que tomar zona afectada y sana, alguna zona afectada. Lo que no tienen que tomar o tratar de evitar en lo posible es cuando hay mucho absceso, porque el absceso generalmente es una contaminación secundaria de bacterias, y si uno realiza la extracción del absceso puede llegar a salir cualquier bacteria y no ser la que realmente molestó al principio. Bien, ya que nombré el tema de lo que es resistencia a partir del cultivo, voy a dar un par de ejemplos. La resistencia es muy común, se habla en todos lados, es un tema bastante controversial. Más que nada en diarrea neonatal es algo que se están teniendo muchos problemas. A nivel de respiratorias, a nivel por lo menos de Sudamérica, no hay tantos problemas por ahora, pero en lo que es Estados Unidos y Canadá los problemas son abismales, más que nada porque ellos hacen mucho uso de lo que es la metafilaxis. Y a pesar de que a veces sirve, ahora le está dejando de funcionar y está siendo un problema realizar el tratamiento. El otro gran problema que tenemos con esto de la resistencia es que los antibióticos se comparten con humanos y está siendo ya un problema de la salud pública. A su vez también los residuos en antibióticos también son un problema. Ahí puse abajo un ejemplo de Europa. En Europa, como no hay uso de metafilaxia o el uso es muy escaso, la resistencia de ellos es mucho menor. Entonces hay una gran diferencia del buen uso o el tratar de no usar la metafilaxia en casos que no sean hiper necesarios. Casos de Argentina, lo que es resistencia, esto es del grupo, una colega del laboratorio que estoy yo de bacteriología e enfermedades venéreas, Andrea Fiorentino, está trabajando en este tema, lo que es resistencia bacteriana a neumonías, y a pesar de que uno ve números bajos, que los puse en amarillo, o sea que la resistencia en conclusión está siendo baja, lo que sí se vio es que incrementó en los años. Arrancaron con un 13 hasta un 31% lo que es el año pasado. No solamente la resistencia a un antibiótico, sino múltiples antibióticos, que es el problema. O sea, una bacteria que tiene resistencia a 3 o más antibióticos a la vez. En este cuadro que puse abajo, si se llega a ver, había uno que tenía una resistencia grande, eritromicina. Fíjense, 90%, 95% Mannheimia, Listophilus somni no tanto. Pero ya, por ejemplo, a Mannheimia y Pasteurella ya casi que no actúa. Ahora bien, teniendo en cuenta que hay que tener mucho cuidado con la resistencia, hay que tener un buen uso, pasamos a las cosas que se pueden llegar a realizar o tener en cuenta para tratar de mitigar las pérdidas que se pueden generar. Tratamiento, metafilaxia, con mucho cuidado y prevención. Tratamiento, lo que uno se basa es algo que se utiliza mucho acá en Argentina. La metafilaxia no se usa poco y nada. Sí, lo que es el tratamiento individual de los animales mediante la recorrida y el diagnóstico temprano. Se ha observado que hay una sensibilidad del 70-80%, o sea que de cada 10 animales realmente enfermos captan 7-8 y realizan el tratamiento temprano eficaz. Y generalmente se basan en, este es uno de los scores, hay varios scores de enfermedad clínica, para decir, ante estos signos uno realiza el tratamiento y lo más seguro que sea eficaz. El score que uno prefiere o quiere para realizar el tratamiento es el score de tipo 1, que es el leve, que los signos que uno observa es adelgazamiento leve, secreciones de tipo serosa que no pasen a ser purulentas. El animal puede estar un poco más lento, pero no llega a ser débil. Sigue el grupo y, como ven en la foto con el círculo verde, son animales que están atentos, que están despiertos, pero que tienen todavía secreciones. Otra cosa muy importante que se usa también es tomar temperatura. Ante elevada temperatura, mínimos signos, también se puede llegar a realizar el tratamiento, o cuando dudan si tiene signos o no, tomar temperatura, si tiene temperatura elevada, realizar el tratamiento. Ahora, cuando el score sube, lo que se genera son estos signos que se agravan. Cada vez más adelgazado,
las secreciones empiezan a pasar a ser purulentas, que ya eso es grave, se empiezan a quedar atrás, no siguen el grupo, cuando están en estación, o sea, parados con cabeza agacha, muy poca respuesta. Ya cuando pasan al estado 3, ya la capacidad del antibiótico, la eficiencia es muy baja por una cosa muy importante, que es, está tan afectado el pulmón que el antibiótico no es que no puede actuar contra la bacteria, sino que no llega directamente. Hay tanto daño que no llega. Entonces, hay dos cosas importantes: evitar la resistencia para que pueda actuar sobre la bacteria, pero a su vez tener el diagnóstico temprano como para que permitir que ese antibiótico llegue al pulmón y llegue a la bacteria en cuestión. Metafilaxia, este es un tema difícil, lo repensé varias veces como para tratar de dar un mensaje en el que no significa vamos a hacer metafilaxia. La verdad es que se usa mucho en Estados Unidos porque tiene buenos resultados, pero ahora con el problema de todo lo que es la resistencia, ya la metafilaxia no se está utilizando, o se está utilizando a un grupo de terneros que puse abajo, que son los de alto riesgo, que ahora voy a explicar lo que es. Pero el mensaje es, se utiliza en casos muy específicos donde, porque la metafilaxia generalmente se toma como que es el tratamiento al grupo ni bien llega. La realidad es que la metafilaxia debería ser el tratamiento a un grupo de animales que está presentando signos para cortar lo que es la transmisión. Entonces, si nosotros utilizamos la metafilaxia a todos los animales enfermos, sanos, todos, lo que vamos a generar es una resistencia abismal, como se está viendo en el norte. Entonces, debido a que ese problema que tienen de lo que es resistencia, lo que se generan son los grupos de terneros de alto riesgo o bajo riesgo. A los de alto riesgo son a los que les aplican el tratamiento de metafilaxia, ya sea en el alimento o de tipo parenteral. ¿Y qué es lo que se tiene en cuenta para este tipo de, o sea, para decir, bueno, estos son de alto riesgo, estos hacemos metafilaxia? Son estos 6 factores: destete previo, son animales que no tuvieron el destete anticipado antes del transporte, me refiero a que los detestaron y enseguida subieron al camión. Generalmente se pide que tengan 45 días. La aclimatación, esto es bastante variable, pero es un factor que suman. Tienen que saber que son factores que suman, que después la eficacia va a ser muy variable, pero son todas cosas que van a ayudar a que no predisponga al complejo respiratorio bovino. Antiparasitario, para evitar lo que son las parasitosis de tipo gastrointestinales. La vacunación es muy importante previo al transporte. Ahora voy a mostrar, cuando vaya a la parte de prevención, por qué no darla ni bien llegan, o pueden darla, pero la eficacia baja muchísimo. Vos le generás un contacto ya previo contra el virus, entonces si el virus entra, ya tiene cierta defensa. No realizar ningún tipo de tarea de cirugía en lo que es a nivel del feedlot cuando llegan los animales. Y el origen de los animales, más que nada en lo que es la mezcla de los animales, porque ni bien los mezclamos, la transmisión aerógena es muy alta y se pasan bacterias que capaz que el otro no tenía, o era defensa virgen, o sea, que nunca había estado en contacto con esa bacteria, entonces no se puede defender. Lo mismo en el caso de lo que son los virus. A grandes rasgos está los animales o terneros de riesgo bajo o los animales de riesgo alto. Algunos consideran también y hacen un análisis de animales de riesgo moderado, pero uno pongo los dos extremos, que son los de importancia. Animales de riesgo bajo son aquellos que no deberían aplicarse ningún tipo de tratamiento metafiláctico, o no se le aplica directamente. Son animales de origen conocido. Esto en 2 puntos. Origen conocido se refiere a animales propios, de un establecimiento propio, entonces uno sabe el historial cómo viene. Origen conocido, un lugar que siempre le compra y sabe que vienen vacunados, con buena condición corporal, antiparasitados. El destete se hizo 30 días antes de subirlos al camión. No estuvieron mucho tiempo encerrados antes de subir al camión. Los viajes generalmente tienen que ser cortos, esto asociado a que pueden tener deshidratación y problemas de alteración de la digesta, y eso genera también baja la defensa de la mucosidad. Y cuando llegan al establecimiento, al feedlot, tratar de tener un descanso de 72 horas en el lugar. Riesgo alto son aquellos de origen externo que no sabemos de dónde vienen. En Estados Unidos es muy común la compra de animales muy flacos pero muy baratos, y ellos con el tratamiento metafiláctico, la verdad que en ese caso les funciona, los levantan y el resultado monetario les da, el resultado productivo les da. En esos casos donde son terrenos de muy alto riesgo, ahí sí lo aplican a la metafilaxia. Animales de condición corporal regular o mala, muchas horas de viaje o mucho tiempo encerrado previo al viaje, y animales que ni bien llegaron ya fueron encerrados con lo que son otros animales.
Prevención, esto es muy cortito es la importancia de las dosis. Tienen que saber que si uno da una sola dosis, más que nada nosotros que tenemos vacunas a bacteria muerta, cuando uno da una dosis la eficacia es casi nula, por lo que siempre es necesario dar dos dosis. El problema es que cuando uno da dos dosis, porque tiene que generar un booster, esa flecha que muestra que levanten los títulos de anticuerpos. Lo que nosotros muy común que nos dicen es, yo les di vacuna e igual tienen problemas de neumonía. Si uno les da ni bien llega, recién la segunda dosis se la da a los 21 días. El booster recién se genera como 20-30 días posterior a la segunda dosis. Estamos hablando desde la entrada hasta que tiene anticuerpos para defenderse por lo menos 60 días. Y lo que hablamos de la epidemiología, la caracterización epidemiológica es que las neumonías estas de tipo infecciosa se generan antes de los 45 días. Entonces ya el problema pasó cuando pudo haber generado inmunidad. Importante, las vacunas tienen que tener la mayor cantidad de virus y bacterias posibles como para tratar de defender contra esos. Y al momento, la otra importante, que es micoplasma, no hay vacuna. Bien, eso era para lo que es el complejo respiratorio bovino, algo medio general. Lo que esto solamente voy a mostrar dos diferenciales rápido. Neumonía embólica, esta la muestro porque es una neumonía también. La diferencia grande es que no se generan brotes, generalmente es más de tipo individual. Y también para demostrar la diferencia en cuanto a la distribución que te ayuda. Esta es una neumonía tipo multifocal que se ve en todo el pulmón afectado, que te dice que es hematógena, o sea que hay una distribución de tipo sanguínea. Estas son emboloceptivos generalmente por endocarditis valvulares o por abscesos hepáticos. Rápidamente les muestro la foto, como ven ahí, son nódulos que no tienen o sea, son aleatorios en todo lo que es el pulmón, tanto en caudal como en lo que es craneal, y generalmente lo que los caracteriza es un centro blanco y alrededor todo rojo. El origen generalmente viene de émbolos sépticos que se desprendieron del corazón, una endocarditis o absceso hepático, que generalmente te dicen que tuviste lo que es un problema de acidosis. Esto es importante para poder llegar a la causa a partir de lo que puede ser el pulmón, y un diferencial para las neumonías, porque también puede generar signos respiratorios. Y la última, son dos diapositivas más nomás. Los ionóforos son los miotóxicos, generan lesión a nivel del músculo cardíaco y músculo esquelético, y generalmente es la consulta más común al INTA Balcarce de tengo problemas respiratorios, no responden al tratamiento, se me mueren los animales. Al generar una falla cardíaca, uno está teniendo signos muy similares a los respiratorios, pero a su vez la falla cardíaca genera una falla pulmonar secundaria por hipertensión retrógrada. Entonces uno va a observar los mismos signos respiratorios. No tenés elevada temperatura, pero sí tenés signos respiratorios y no responden al tratamiento. Ahora, la necropsia es muy distinta cuando uno realiza la apertura de lo que es un pulmón de ionóforo, monencina, que es el más común. Este es el pulmón que nosotros vemos. No es una neumonía en sí, sino es edema pulmonar. O sea, es líquido tanto en la cavidad torácica que se veía al fondo, hidrotórax, como se ven marcados los septos interlobulillares. Esta es la clásica edema pulmonar por ionóforo, que tuvimos un caso acá, bueno, hay varios casos acá en Argentina por el mal manejo de ionóforos. Lo que sí, no siempre se lo van a encontrar así, puede tener complicaciones secundarias bacterianas, porque ahí, como ven, dijimos, las neumonías se aprovechan cuando hay baja defensa. Acá el pulmón está muy lesionado, a pesar de que es todo líquido, pero pierde cierta elasticidad, entonces también podés tener una bronconeumonía secundaria, entonces hay que revisar bien el pulmón. Lo otro que generalmente se ve asociado cuando tenés afectado lo que es el corazón, es el hígado. Esto es importante porque muchas veces cuando tenemos monencina, nosotros tenemos líquido en cavidad torácica, líquido en cavidad abdominal, el pulmón edematoso, grande, pesado, transparente, brillante y que no colapsa al abrir. Y a su vez tenemos ese hígado en lo que es nuez moscada, que es lo que conocemos como la congestión pasiva hepática crónica. Para mí es el principal diferencial en cuanto a sinología y no respuesta al tratamiento. Bueno, quiero agradecer. Estas son fotos de gente que tuve la suerte de compartir, colegas y amigos de Uruguay. Así que bueno, una oportunidad para decirles muchas gracias a ellos
y también muchas gracias a Virbac por esta participación. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Excelente la presentación. No sé si querés sacar tu presentación. Ahora sí puedo ingresar yo. A ver, tengo que... ahí abajo. Ya les vamos a diciendo si hay algunas preguntas, las pueden hacer por el chat y aprovechamos a Juan para evacuarlas. Ahí va. Oh, muy bueno, Juan, súper útil. Y en Argentina, por ejemplo, tú cuando estuviste en Uruguay, me acuerdo de haber hecho una necropsia contigo, pero era de temas digestivos, y en Argentina se dan muchos estos casos que nombrabas, De los de micoplasma. de micoplasma, perdón. De micoplasma, el primer caso que se diagnosticó fue en 2013, Carlos Margineda de INTA Marco Juárez, y acá en Balcarce recién se hizo el diagnóstico hace 2 años en un feedlot que fue muy clásico porque viene una bronconeumonía crónica, se empezó a aparecer como a los 70, 80 días de ingresar a los animales, y también se vio asociada con lo que es artritis. No es común por ahora, pero yo creo que es algo que se va a empezar a ver cada vez más porque ya está circulando. Bien, bien. Mirá, Juan, tenemos una pregunta de Virginia Teixeira que dice, ¿vacunar un brote ayuda? Una vez que está el brote, la vacuna no pierde muchísima eficacia porque, como dijimos, generalmente estas bacterias que son a bacteria y virus muerto, necesitas el boost. Y el boost se da recién a los 40, 50 días, por lo menos las vacunas que tenemos acá en Argentina. Entonces, en ese periodo ya generalmente pasa lo que es el cuadro. Por lo que cuando está el brote, lo ideal es el tratamiento. Y lo ideal es la prevención con vacuna antes de que los animales lleguen al establecimiento. Bien, acá Luis Alberto dice, ¿sería recomendable vacunar antes de la salida del feedlot? Antes de la llegada al feedlot. Sí, tal vez él me pone antes de la salida, pero seguramente se refiere antes de la llegada. Lo ideal, a ver si espero responder, lo ideal es que la vacuna se dé 45 a 60 días antes del feedlot. La primera vacuna se tiene que dar 60 días antes de llegar al feedlot. La segunda vacuna la das casi 40 días antes, el boost. Entonces, cuando llegan los animales, ya en los primeros 20, 20 y pico días, ya tienen esa levantada de anticuerpos. Perfecto. Y otra pregunta, a veces, acá el booster lo damos a los 20 días, que tú hacías referencia de dar el booster. Sí, yo creo que hay vacunas, yo he visto que algunos, eso depende de cada laboratorio, supongo, lo sabes mejor vos, Eliane, hay unos que he visto que dicen a los 14 días y otros a los 20 días. Yo creo que lo importante es saber que después de la segunda vacuna, generalmente el boost tarda otros 20, 30 días. Bien, perfecto. Una consulta de Eduardo Morales, excelente la charla, y la consulta es, ¿a qué edad entran los animales al feedlot en Argentina? Acá lo más común es a los 7 meses. Ni bien se desteta, a los 6, 7 meses ya entran a lo que es el feedlot y permanece alrededor de 60, 90 días dependiendo. Bien. Otra pregunta que me llegó por celular es, eh, ¿qué hago con los animales cuando tengo un brote, con los enfermos? Una vez que tenés el brote, lo ideal es el tratamiento y la separación de esos animales. Ahí siempre se discute, vos separás los animales y esos enfermos los llevas con más enfermos. Pero bueno, la idea es tratar de cortar la transmisión de los enfermos hacia los sanos. Entonces, lo ideal es realizar el tratamiento y separarlos. En el tratamiento es antibiótico asociado siempre a una INE. El INE te ayuda a que haya vasodilatación y que ese antibiótico tenga más chance de llegar si la neumonía está muy avanzada. Y muy importante es la rotación de los antibióticos, no siempre ir con el mismo antibiótico. Perfecto. Y otra pregunta, Juan, es, ¿qué pasa si recidió, o sea, si tengo un animal enfermo, hago un tratamiento, se recupera y vuelve a enfermar a este animal por una afección neumónica?
Ahí era lo que tú comentabas del cambio de antibiótico de repente. Sí, en ese caso, en lo posible, siempre que se pueda, sí, cambiar el antibiótico. Generalmente no, yo no he escuchado muchos casos que vuelva a la neumonía, así que no sabría decirte bien, pero creería que sí, que es otro tratamiento, porque generalmente una vez que se recupera ya genera la inmunidad como para batallarla en la próxima. Perfecto. Bien, Juan. No sé, Sebastián, si tienes alguna pregunta tú, Sebastián Isman. No, por el chat no hay ninguna más, así que por mi parte tampoco. Perfecto. Bueno, agradecerte a ti, Juan, excelente, me parece que aprendimos un montón y que bueno, que diste muchas cosas prácticas y para los veterinarios, sobre todo en el tema de las necropsias, fue súper útil. Tengo una pregunta yo Ahí en apareció, el chat. ahí apareció en pregunta, me parece, sí. A ver, diga. Está en el chat. Eduardo pregunta, ¿qué parámetros tomarías en cuenta para tratar a todo el corral? Bien, perdón. Era salto. Hacer lo que sería la metafilaxis. No, metafilaxis no. ¿Cuándo decidís tratar a todo el corral, sí o no? Cuando decido tratar todo el corral, cuando generalmente lo que se toma es para tratar todo el corral es cuando la afección de los animales de todo el corral supera el 40%. Ahí es cuando uno dice, tratamos a todos los animales de ese corral para tratar de cortar lo que es la transmisión. Cuando vos tenés por lo menos un 40% de animales que presentan signos de tipo respiratorio, es que se trata todos los animales. Igual no es metafilaxis pura, pero es muy cercano, así que también hay que tener cuidado en que cuando hagamos eso, que sepamos que realmente estamos con un 40-50% de enfermedad respiratoria. No sé si respondí. Sí, hay otra literatura que manejan un 10%, por eso de afectados para tratar el corral, sí o no. Por eso te preguntaba para ver qué utilizabas tú. Sí, lo que pasa es que ese lo empezamos a aumentar porque estamos viendo que la sensibilidad, algo que no nombré, la sensibilidad diagnóstica generalmente es del 60 al 80%. Entonces hay un error en cuanto a lo que es el diagnóstico por signología de lo que son las neumonías. Entonces si nosotros solamente tomamos un 10% de esos animales para tratar, hay muchos de esos animales que lo estamos dando, como posible neumonía y no son neumonía. Entonces son menos y estamos haciendo un tratamiento muy grande de esos animales sanos, lo que ayuda a lo que es la resistencia antibiótica. Por eso uno está aumentando esos parámetros para tratar de evitar el uso masivo de la metafilaxia. Y yo hice otra pregunta que está en el chat, no sé si la lees. A ver, déjenme ver. Yo la leo. Hay dos teorías sobre el estrés en cuanto con relación al momento de realizar distintas actividades al arribo de los animales. Una, realizarlo al momento del arribo para no sumar al estrés, y otra, esperar 3 a 4 días. ¿Usted qué opina? ¿Realizar cuáles actividades, perdón? Y La vacunación, calculo. antiparasitario y la inmunización, todo al llegar. Y si no, el otro que es muy usado es esperar 3-4. Una de las teorías dice que le sumás el estrés, si vos esperás 3-4 días el estrés del viaje, más el estrés de ese. En eso estoy de acuerdo con vos. Lo mejor es que si vas a hacer algo al filot, hacelo ni bien arriba. Que le des el descanso, pero que se lo hagas ni bien arriba al establecimiento. Y después le des el descanso. Porque si vos, como dijiste, si vos lo dejás el descanso y después los volvés a vacunar de antiparasitario a los 3 días, les volvés a generar el estrés. Así que ni bien llegan, vacuna, que se va con el estrés que ya vienen, 3 días de descanso y después sigue ingresar. Muchas gracias, excelente. No, Perfecto. Juan, otra pregunta de Lucas Ortiz es, ¿qué opinas acerca de la aparición de síntomas asociados al cambio de dieta? No sé cómo contestarla esa. A la aparición de signos respiratorios por el cambio de dieta de pastura a lo que es feedlot. No especifica, pero puede ser de pastura a feedlot, qué predisponentes tenés, o dentro del feedlot algún cambio de dieta que no especifica, pero... ahí dice abajo, al cambio de dieta en el feedlot. Al cambio de dieta en el feedlot, perdón, dentro del feedlot. Claro, generalmente las enfermedades asociadas a los cambios de dieta en feedlot, los que más vemos nosotros, no son asociados tanto a lo que es la neumonía, sí más que nada relacionado a lo que es acidosis y polioencefalomalacia. Tanto polioencefalomalacia primaria como polioencefalomalacia asociada a lo que es acidosis.
Ahora, no tengo registro de decir que por cambios de dieta más neumonías. En esa no sabría contestarte. Es un factor, más que nada al principio, ni bien entra por el cambio de dieta que se le suma a todo el transporte y demás, pero el cambio de dieta en sí dentro del feedlot no creería que fuera un tema a nivel de lo que es neumonía. Perfecto. No sé, Lucas, si le quedó. A ver. Dice, a terneros recién llegados, ponele al mes. Dentro de esta misma pregunta. Al cambio de dieta en el feedlot, dentro del feedlot, relacionados a una cosa u otra, a terneros recién llegados, ponele un mes. O sea, un mes después de estar en el feedlot. Supongo que habrá referido. Ese mes estuvieron con alimentos ya balanceados, o sea, ya estuvieron con la dieta común. Ahí está. No especifica, pero sí, pone que sí. Sí, como te dije, generalmente esos cambios asociados a la dieta, ya después de que pasaron los factores principales de estrés, que son el transporte y el destete, no los vería asociados a lo que es una neumonía. Por lo menos las neumonías en forma de brote. Sí puedes tener neumonías como la que mostré de tipo embólica, pero siempre asociado a trastornos de lo que es de la pared ruminal. No tanto así que un cambio de dieta dentro del mismo feedlot genere algún tipo de neumonía. Y lo otro que hay que tener en cuenta en ese cambio de dieta es que nosotros tenemos mucho problema, es como dije, monensina o cualquier otro ionóforo, que cuando cambian la dieta le agregan o le suben o le bajan la monensina y pueden llegar a tener problemas que no son neumonía, pero que parecen neumonía. Perfecto. Bueno, Juan, no tenemos más preguntas. A ver, Ramiro Silvera, sí. ¿Qué opinión tienen los antibióticos en polvo? Mira, yo no tengo mucha experiencia en lo que es trabajar directamente con lo que es antibióticos en polvo. La que siempre nos ocurre a nosotros es que cuando uno realiza lo que son los antibióticos en polvo, tiene que hacer el mezclado bien, o sea, que no te quede ni arriba, y cuando realiza lo que es la distribución, realizar la distribución dentro de todo relativamente rápido, porque lo que genera a veces es que se precipita ese antibiótico y se va todo abajo. Entonces, a los primeros no le estás dando nada y a los últimos le estás dando todo lo que es el antibiótico. Perfecto. Bien. No sé si esperamos unos minutitos por alguna otra pregunta. Déjame chequear. Bien. No sé si Ramiro quedó contestada esa pregunta, de tu opinión ante los antibióticos. Pero bueno, Juan, haciendo la minuta, excelente. A ver, para Lucas Ortiz, en caso de lograr salvar terneros que estuvieron bastante graves. No sé cuál sería la pregunta. En caso de lograr salvar, ¿existe algo para levantarlos? O sea, la pregunta es del caso, ¿no? En caso de lograr salvar terneros que estuvieron bastante graves, ¿existe algo para levantarlos? Generalmente los animales que se recuperan en las etapas, vos decís, la etapa 1 que nosotros veíamos del score, generalmente se recuperan bastante bien, pero en lo general que se dice es que no llegan a compensar lo que deberían haber ganado en una etapa normal o sana de los animales. Va a depender mucho del grado de avance también de la neumonía. Si nosotros los agarramos tarde, generalmente ya después la recuperación va a ser casi nula, es un animal casi que no sirve para lo que es feedlot. Se dicen que los animales que se recuperan, dependiendo del grado de neumonía que tuvieron, ganan entre 300 y 500 gramos menos, dependiendo de la severidad del cuadro. Así que nunca va a volver a recuperar lo que debería como sano, pero bueno, sí va a ganar algo. Y depende de cómo fue la severidad del cuadro. O sea que más o menos se estima que un animal que estuvo enfermo por afecciones neumónicas va a ganar menos, alrededor de 300, 400 gramos, que uno sin ningún tipo de problema respiratorio. Tal cual. Y así eso se sigue tirando hasta la madurez, ¿no? Y generalmente sí, que encima el problema es que como en feedlot generalmente son cortos los tiempos, no se estudió mucho más. Entonces en el periodo corto que quedan no llegó a recuperar, no llegó a compensar. Gana, pero menos. Perfecto. Ya no sería tan rentable, dice Lucas, ante la pregunta que tú hacías. Sí, eso es que lo que pasa es que cada establecimiento, viste, es distinto. Por ejemplo, el que me preguntó antibiótico en polvo, después hay que ver los números, qué es lo que conviene, qué es lo que es más práctico para cada establecimiento, para decir al final, mira, me conviene esto o lo otro. Uno generalmente
pone lo ideal en lo que es la cartera y de ahí ver qué es lo que le puede llegar a servir o cerrar a cada establecimiento. Bien, Juan. O sea que como recomendación que harías en 2 frases sería la prevención y el diagnóstico precoz de lo que está pasando en el encierro en caso de tener un poco de neumonía. Sí, tal cual. Tenemos que saber que tenemos herramientas, que ninguna es mágica por sí sola, que la prevención mediante el preacondicionamiento, la vacunación y el diagnóstico temprano son los que más ayudan o los que se ve mejor eficacia a nivel del complejo respiratorio bovino. Perfecto, Juan. Bueno, muchísimas gracias por No, tu ustedes. participación. La verdad que estuvo muy buena, se puso muy interesante con las preguntas, que deben haber un montón más. Seguro te vamos a estar molestando para que evacúes. Si puedo la última, dice Lucas, le decimos que sí. Sí. Obvio. Así que te vamos a estar mandando porque siempre después de este tipo de charlas, o el que no se pudo conectar y que ve la charla grabada, tiene algunas preguntas que a veces nos hacen a nosotros y nosotros terminamos pidiéndole a los disertantes, por favor, si pueden evacuar algunas preguntas. Sí, obviamente a disposición. Yo ahí había dejado los 2 mails, bueno, si no llegan a anotarlos, los tienes tú, así que obviamente lo que necesites. Perfecto. Bueno, vamos a esperar un ratito por ahí va. Si tenemos terneros muriéndose y un diagnóstico viral distintivo, ¿vacunamos a todos, incluso a los más adultos? Una vez que ya tenés instaurado el problema, más que nada yo, porque siempre lo pienso a nivel de lo que es los tiempos de feedlot, si vos vacunás durante el brote, hasta que vos tengas inmunidad son 40-50 días. Ya cuando ya tenés el brote, no. Sí, lo que podés es, si no tenés vacuna, es vacunar a todos los que ves sanos o a los que ves que pueden llegar a ser perimetrales a ese corral. A eso sí yo los vacunaría como para darle protección. Perfecto. La última, ahora sí. Gastón Damián dice, ¿qué haces si tenés animales a términos pronto para embarcar que empiezan a manifestar afecciones respiratorias? Bueno, esa pregunta es... Es difícil, sí. Tratarlos y por lo menos esperarlos una semana a ver cómo es su evolución para mandarlos. Porque si ya tienen signos respiratorios antes de subirse y con el transporte y todo eso, lo único que vas a hacer es empeorar el problema. Claro, perfecto. Esa es una muy buena pregunta y seguramente la menos deseada que queremos tener en nuestros rodeos, así que está bueno aclararla. Bueno, Juan, ahora sí, muchísimas gracias por todo. Vamos a seguir en contacto, un éxito a la charla y bueno, estamos en contacto para las próximas veces y te esperamos en Uruguay. Sí, se me pospuso esta vez, pero ya el año que viene espero ya andar por Uruguay porque ando con ganas de visitar por ahí. Buenísimo. Bueno, agradecerles a todos también porque aparte de esto que nos brinda Juan, que es algo técnico y práctico para tanto productores como veterinarios, hacer el remarco de que Virbac tiene un fin solidario con este ciclo de charlas de Virbac a tu lado, que es colaborar con Canasta Azul por los damnificados de coronavirus en Uruguay, así que bueno, doblemente agradecimiento para cada uno de los participantes que estuvo hoy en la charla y lo esperamos la charla del lunes próximo, que ahí vamos a estar hablando de afecciones de diarreas en terneros de la mano de Darío Caffarena. Así que bueno, chao a todos y estamos en contacto.